Una de las terapias naturales que ha experimentado una mayor expansión en los últimos años ha sido el par biomagnético, a pesar de que aún existen algunas dudas sobre sus bases científicas. Su creador, el mexicano Isaac Goiz, defiende que toda enfermedad se manifiesta en dos puntos relacionados, lo que él denomina par biomagnético, en uno de los cuales existe siempre una acidificación y en el otro alcalinización, haciendo ello que en uno se acumulen los virus y los hongos y en el otro las bacterias y parásitos. Y asegura que una vez localizados, mediante una sencilla técnica kinesiológica, basta colocar dos simples imanes de una potencia superior a 1000 Gauss sobre ellos para equilibrar el pH en ese par y lograr que los microorganismos pierdan su capacidad patógena. Ahora bien, lo que afirma no se apoya en teorías ni en ensayos clínicos controlados. Se limita a poner sobre la mesa sus resultados clínicos. Él asegura cientos de miles de pacientes tratados con buenos resultados desde hace más de 20 años. El test que usa hoy Goiz y sus discípulos permite conocer el estado de acidificación de cualquier parte del organismo con un simple imán de potencia suficiente. Basta colocarlo en la parte derecha del cuerpo e ir desplazándolo lentamente por encima, porque cuando debajo hay una zona ácida, la pierna derecha se encoge instintivamente 1 o más centímetros, y por el contrario, si lo que hay es una zona demasiado alcalina, la pierna se alarga. Posteriormente, gracias a su experiencia clínica diaria, Goiz acabaría concluyendo que cada par se asocia a una patología y a la vez a determinados microorganismos, verificando luego que en el polo positivo de entorno ácido se acumulan los virus y los hongos, mientras que en el polo negativo de entorno alcalino se encuentran las bacterias y parásitos. El último paso que dio Goiz fue aprender cómo afrontar las enfermedades sabiendo todo eso y descubrió que podía hacerlo aplicando en los polos de cada par unos imanes de potencia superior a 1000 Gauss. Bastaría situar el polo positivo del imán en el polo positivo del par y el polo negativo en el par negativo. Ello crea una corriente magnética que empuja las cargas positivas contra las negativas y acaba con los microorganismos relacionados con la patología correspondiente a ese par, siendo precisamente la presencia física de esos microorganismos un tema a debate actualmente. Sobre los límites, posibilidades y mitos en torno al par biomagnético hemos conversado con Juan Carlos Albendea, miembro del Consejo Asesor de Discovery Salud y uno de los terapeutas con más experiencia clínica e investigación sobre esta terapia. Después de todos estos años de experiencia, ¿cuáles son sus principales conclusiones sobre esta técnica? Bien, descartando el optimismo de un principiante, la verdad es que es alentador su funcionamiento para acabar con todo tipo de microorganismos. Pero esto no nos puede llevar a la ilusión de que se acaba con todos o que en una sola sesión se acaba con todos. Nos falta todavía mucho que estudiar y la verdad es que desde el año 88 que el doctor Goiz empezó con esto se llevan más de 250 pares o microorganismos en esta terapia y funciona en todos los campos, pero quizá tengamos que decir que nos falta por desarrollar aún bastantes. Sí, parece que después de todos estos años algunas afirmaciones quizá excesivamente optimistas que se hicieron al principio convendría matizar. ¿Cuáles serían a su juicio los más importantes? Se está en un continuo proceso de aprendizaje, por lo tanto esto no se acaba ni en 1, ni en 2, ni en 5 años. Desmitificar también que con una sola sesión ya hay una curación, no es cierto, esa es mi experiencia, sino que es un proceso. Tampoco es cierto que tengamos que recurrir a un número muy grande de sesiones, pero fundamentalmente que no vale para todo porque todavía no tenemos los conocimientos de abordaje en todas las patologías y efectivamente que con una sola sesión se puede curar cualquier enfermedad. Estoy hablando que tenemos ahora mismo dificultades pues, en algún tipo de diabetes, prostatitis, que hemos hecho un avance tremendo, pero fundamentalmente en enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica o la esclerosis normal, cáncer, ahí todavía nos queda mucho todavía por avanzar. Después de este tiempo, ¿se puede seguir manteniendo que el par biomagnético actúa sobre los microorganismos? Actúa sobre microorganismos, pero quizá habría que seguir estudiando la base en la que se establecía la hipótesis de trabajo, que era el pH. Bajo mi punto de vista, el pH
evidentemente en ese proceso es subyacente a ese proceso de sanación, pero no es básicamente el pH. Evidentemente cuando ponemos unos imanes estamos magnetizando el cuerpo magnético del humano y fundamentalmente la sangre con su hemoglobina, donde tiene componentes férricos, y evidentemente cambiamos el pH, pero no, para mí no es lo fundamental del funcionamiento del par biomagnético. Se basa en otro tema. ¿Cuál es entonces su hipótesis en estos momentos? Mi hipótesis es que cada uno de nosotros, los organismos vivos, somos cuerpos electromagnéticos, y de la misma manera los microorganismos como elementos vivos también tienen su cuerpo electromagnético. Quizá lo que estamos haciendo con los imanes, y estos son los experimentos que estamos haciendo, es que arrastramos ese campo electromagnético de los microorganismos y les quitamos esa defensa, y nuestro sistema inmunológico acaba con ellos muy fácilmente. Es cuestión de 10, 15, 20 minutos a lo sumo, y eso sí lo estamos viendo y demostrando. ¿Qué podemos decir de los famosos reservorios en donde se acumulan los microorganismos? Primero, que no son tan comunes como se decía. Existen, evidentemente, pero no es frecuente que en un paciente salgan los reservorios. En todo caso, sería como lugares electromagnéticos latentes, pero el microorganismo en ningún caso está afectando a la salud de la persona. ¿Es usted partidario de que cualquier persona, independientemente de si tiene conocimiento sobre la salud, sobre el organismo, pueda practicar después de tener un curso de fin de semana, de 4 o 5 días? No, estoy totalmente en desacuerdo. Es como, voy a poner el ejemplo de la acupuntura en España hace 30 años, que se hacían cursos muy serios y luego se hacen cursos, como yo digo, a Coca-Cola de fin de semana. Para nada el par biomagnético puede dejarse aunque no hay efectos secundarios, difícilmente hay efectos secundarios, puede dejarse en manos de cualquiera. Yo creo que se necesita un mínimo de conocimiento en la fisiología o en la fisiopatología humana y, por supuesto, saber qué es lo que estamos trabajando. En ningún caso diagnosticar, porque habría que hacer una diferencia entre el diagnóstico de la posesión en el cuerpo de una persona de un microorganismo y, por ejemplo, la información de ese microorganismo. Por ejemplo, una vacuna nos deja información de ese microorganismo, lo cual no quiere decir que la persona está afectada por esa enfermedad. ¿Es posible seguir unos protocolos con los pacientes para intentar averiguar qué le ocurre? A la persona, independientemente de lo que nos diga, tenemos que testarle desde la cabeza hasta los pies. Evidentemente luego podemos hacer unos protocolos, pero más de estudio, no por el protocolo convencional médico. Ahí estoy totalmente de desacuerdo. ¿Cómo podríamos convencer al estamento médico de la viabilidad de una terapia que es no invasiva, que es rápida y que es económica? En principio porque nos ahorramos, en un principio, medicamentos. En el estamento médico debería de ser bien recibido, primero porque sus paradigmas teóricos se pueden corroborar con todos los experimentos, pero fundamentalmente por la comprobación de su efectividad en enfermedades. De hecho, muchos pacientes son médicos y familiares, y de hecho en cada uno de los cursos cada vez va aumentando más el porcentaje de médicos. Yo creo que sería y es una herramienta muy importante para ellos. Usted lleva recorrido una buena parte del mundo enseñando esta técnica en países más o menos desarrollados económicamente. ¿Cuál cree usted que es el futuro del par biomagnético, tanto a nivel internacional como en nuestro propio país? El futuro es inmenso, o sea, porque funciona, fundamentalmente porque funciona, es sencilla y hace falta, evidentemente, que estudiar y experimentar mucho. En los países donde hay una pobreza, el par biomagnético está triunfando porque se ven los resultados y porque no tenemos que complementarlo con medicina, lo cual no quiere decir que en algunos casos no fuera necesario. En Sudamérica, en África, en India y aquí en España, el futuro es muy bueno. El problema es la buena formación, es decir, que sea una formación, diría yo, que exquisita. Y evidentemente no es tan difícil, pero sí hay que trabajar, evidentemente. ¿Podría hacernos un resumen de la técnica, cómo la utilizan los pacientes?
Bien, en un principio se debería ir poniendo cada uno de los... El polo norte se va testando todo el organismo y hay una reacción del cuerpo acortándose el hemicuerpo derecho y se acorta la pierna. Al poner el par opuesto, si pusiéramos un norte, después el sur, se iguala a la pierna, ahí tenemos la indicación de un par. Ya por experiencia sabemos qué tipo de microorganismo corresponde a ese par, virus, bacterias, hongos o parásitos o si es psicoemocional. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora y está muy bien. Lo que sí hemos visto es que como al ser una técnica más bioenergética, es decir, y los microorganismos van mutando, hemos descubierto que poniendo unos puntos puerta que decimos, descubrimos unos nuevos pares que por esa misma técnica antes no salían. Y vuelvo a repetir, la prueba y luego cualquier microorganismo que no conocemos hasta ahora, lo que estamos haciendo es buscar los puntos y ponerlos en puntos prueba. Cuando ya se certifica en un número suficiente de pacientes, 50, 60 pacientes, con los diferentes terapeutas de confianza, pues certificamos que es ese microorganismo. Ojalá en un futuro pudiéramos tener la subvención o el dinero necesario para poderlo corroborar con analíticas serológicas de cada uno de los microorganismos, pero hasta ahora no es posible. ¿Cuántos pares recibió al comienzo de su andadura con el par biomagnético y cuántos pares en este momento puede decirse que existen? Yo recibí alrededor de unos 250 pares. Ahora estaremos en prueba en unos 150 pares más. Estamos hablando de pares de microorganismos. No hablemos de los psicoemocionales, pero de microorganismos estamos unos 150 pares más. Comprobados ya más de 60. Pero en las listas que vamos editando para que lo vaya comprobando los diferentes terapeutas, ya nos certifican si son comunes o no. Muchas gracias, señora Bandera.